vernos, a ver si podemos despejar algunas dudas, ¿verdad? Miren, bueno, vamos a orar para iniciar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos nuevamente. Te pedimos que derrames abundantes bendiciones sobre todos los que estamos en esta reunión y para todos los hermanos que se van a reunir posteriormente. Bendígales, Padre, si no han llegado a su casa, pues cuídalos, protégelos, que lleguen con bien a su hogar. Te pedimos, como siempre, Padre, que derrames abundantes bendiciones sobre nuestros pastores, que les des la serenidad, el discernimiento y el conocimiento suficiente para que guíen a toda la grey como lo han hecho hasta la fecha. Bendiciones especiales para cada uno de los que estamos reunidos en este momento. Esperamos, Señor, de que este sea un momento agradable a ti, Señor, que nos sirva para aumentar nuestros conocimientos para honra y gloria tuya, Padre Santo. En el nombre de Cristo nuestro Señor, te damos las gracias y pedimos tu bendición. Amén y amén. En la clase de hoy, yo considero que es una clase muy especial porque es donde lo que se busca eh, básicamente en el concepto general de la materia es que cada uno de nosotros realmente busque suficiente literatura. Y cuando hablo literatura no me refiero a internet, me refiero a comprar libros, a comprar folletos, porque ellos tienen unos autores, tienen índices, tienen fuentes y tienen todo lo que uno necesita para tomar en serio lo que es una obra de literatura. Y entonces sería bueno que todos nosotros, como cultura general, porque la historia en ningún momento es divina, porque es escrito por hombres y según la visión que tengan, según los intereses que tengan, según un montón de situaciones que se presentan, entonces no vamos a cometer el error de creer que la historia es sagrado, no, nada que ver, son puntos de vista de la gente, pero sí para el acervo cultural, para la preparación individual que debe de tener uno para conocer algunos fundamentos son básicos. Yo de ningún momento trato de hacerlo desde el punto de vista pedagógico, sino que informativo, ¿verdad? Yo recuerdo perfectamente cuando uno ingresaba a la universidad, el profesor le decía a uno, mire, busca libros de esto, busca libros, porque antes no había internet, no había nada de todo esto, y entonces todos nosotros teníamos que ir a la biblioteca, a la biblioteca nacional, a la biblioteca de la universidad y algo otras bibliotecas por todos lados. Ahora eso se ha perdido, a la gente no le gusta y menos comprar libros, ¿verdad? Pero yo les sugiero a todos los hermanos que hagan un esfuercito y que compren unos libros porque todos los libros de historia son diferentes. Todos cuentan la historia según su punto de vista, todos cuentan las partes que les gustan, las partes que les conviene, y así usted ve tres autores y las tres historias son diferentes. Ve la historia de la Iglesia Católica, ve la historia de la Iglesia Evangélica, y todo ello, y es completamente diferente. Entonces, de ninguna forma se pretende decir de que uno tiene la verdad o que lo que uno dice es cierto. Básicamente, el llamado muy respetuoso es para que tratemos, como en todo caso, en todo asunto en la vida, ver cómo nos dedicamos a cultivarnos, ¿verdad? Y es bonito, porque siempre vamos en la historia, siempre vamos a encontrar mucha anécdota buena, también vamos a encontrar muchas historias que si fueran ciertas, pues está bien, pero uno no sabe, depende de la pluma del escritor. Así es de que, dicho todo esto, vamos a tratar de tocar algunos temas que yo considero muy importantes. Vamos a hablar de América Latina ahora porque es lo que menos hemos tocado, casi todos nos hemos enfocado en Europa.
Miren, las primeras misiones evangélicas en América Latina comenzaron formalmente en el siglo XIX, allá por el año 1860. A finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, fue cuando se iniciaron realmente las misiones. Las misiones más importantes, allá por el año 1819, un escocés llamado James Thompson, que fue representante, era escocés y era representante de las sociedades bíblicas británicas, inició su labor en Buenos Aires, Argentina, y la misión básicamente consistía en la distribución de Biblias. Lo único fue que él con visión no únicamente lo hizo en Argentina, sino que lo realizó en Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Y el apoyo que él tuvo para hacer todos estos trabajos no habla de misiones evangélicas, sino que habla de personas eh, más independientes, como que lo hacían como por favor. Yo no entiendo mucho el concepto que manejan de personas independientes, pero no eran misioneros porque no tenían cobertura de ninguna iglesia. En 1855 hubo un médico misionero escocés también, que era Robert Ray Kelly, que él se dedicó completamente a Brasil, y es lo que hoy se conoce realmente como misiones internacionales. En 1916 hubo un congreso de, de obras de carácter cristiano que se celebró en Panamá, y ya hubo la intención de primero reconocer el evangelismo en América Latina como algo legítimo, a pesar de toda la objeción que tuvo el movimiento por parte de la Iglesia Católica, que siempre ha estado la Iglesia Católica bombardeando la Iglesia Evangélica. De estos escritos, de todas estas historias de misioneras, tenemos los escritos de Pablo Deiros, que es un escritor evangélico, Allen Gardiner, que también se desplazó por toda América Latina, David Trumbull, que se desarrolló en Chile, Robert Kelly, que fue en el año 1855, que prácticamente se desarrolló en Brasil. Las reuniones básicamente era para ver la forma de cómo se unía el norte y el sur de América del Sur. Porque miren, uno de los problemas serios que tiene el protestantismo o evangelismo es la diversidad de servicios religiosos que hay. Independientemente de lo que también tiene que ser considerados sectas, movimientos, yo no sé qué más decir de todo lo que se da dentro de las iglesias, porque no todas las iglesias tienen como base central a Jesucristo o la Santísima Trinidad. Entonces, en las primeras congregaciones que marcaron el movimiento evangélico, se destaca lógicamente la iglesia presbiterana, sobre todo fue en Chile, que es considerada la primera iglesia protestante de habla castellana en América Latina. Eh, Está la iglesia metodista en Uruguay, eh, aunque la presencia de habla inglesa comenzó en 1836, la primera congregación metodista en español que se organizó fue pues en el 1836, y en las instituciones educativas pioneras como el Instituto de Candombe. La iglesia presbiteriana, se desarrolló en Colombia.
se organizó en Bogotá en 1861. Y hay una iglesia metodista que se fundó en la Ciudad de México, que ellos fundaron, conciliaron en 1874 con una fundación mexicana que expandió el evangelio formalmente por todo el territorio mexicano. Ahora, las primeras iglesias evangélicas en América Central surgieron al final del siglo XIX, impulsadas por la reforma liberal y por misiones norteamericanas. La primera fue una presbiteriana en Guatemala, fundada en 1882 por el reverendo John Clark Hill. Le siguió la primera iglesia evangélica centroamericana en 1891, que es la que se conoce como reformada, le dicen, pero realmente es centroamericana, como la manejan acá. En Honduras hay misión evangélica centroamericana y inició sus labores allá por el año 1896 bajo el liderazgo del pastor Albert Bishop. Estableció una congregación aquí en Honduras. La llegada de la misión centroamericana, las primeras congregaciones aquí en Centroamérica, la PIER, que fue fundada en 1926 en San Pedro Sula. Por esas cosas del destino, yo he estado en esa iglesia varias veces, ya que tengo una hermana que se congrega en ella, y cuando voy a San Pedro Sula, pues asisto ahí a la PIER. Es una iglesia reformada y no es muy diferente a la nuestra. La gran diferencia que hay ahí es de que el pastor hereda al hijo, el pastorado, y así va sucediendo. Ya están preparando a la cuarta generación de pastores, creo yo. También hubieron iglesias moravas que arribaron a la Mosquitia por 1930 y se establecieron en Laguna, convirtiéndose lógicamente en un movimiento religioso. Y hay una iglesia de Dios que comenzó en Islas de la Bahía en 1944, logrando establecer la primera iglesia en la comunidad de Coxenhol. Como ustedes saben, Roatán como tal no tiene un establecimiento. Roatán es el nombre que le dan a toda la comunidad, que está conformada por varios barrios, como es Coxen Hall, French Harbor y Bay, no sé qué cosas. Pero si uno busca Roatán como tal, no existe, sino que está conformado por esos, yo no sé si son barrios o qué es, pero según la historia se hizo Coxen Hall. Miren, el protestantismo en sus múltiples denominaciones se divide en varias ramas, como son el luteranismo, el anglicanismo, el baptismo y el pentecostalismo. El luteranismo fue fundado por Martín Lutero en el siglo XVI, estamos hablando siempre de 1517. Las iglesias reformadas y el calvinismo pues también aparecen en el mismo tiempo, pero la doctrina presbiteriana es más puritana. Los anglicanos es originario de Inglaterra. Si ustedes se recuerdan, hablamos mucho del rey Enrique VIII, que se quería casar, y por eso se creó prácticamente la iglesia anglicana. Está también la iglesia del bautismo, que surgió en el siglo XVII, se caracteriza por bautizar únicamente a creyentes adultos por inmersión, y por una autonomía local, pues ellos prácticamente prohíben el bautismo de niños. Está el metodismo, que fue fundado por John Wesley en el siglo XVIII como un movimiento de avivamiento dentro de la iglesia de Inglaterra, y está el pentecostalismo, que nació a principios del siglo XX, allá por 1906, 1904,
se enfoca básicamente en los dones del Espíritu Santo, especialmente en la expansión del Evangelio y en el hablar en lenguas. El pentecostalismo es algo muy alegre. Yo no sé de qué momento pierde la condición de sacro, pero yo he estado en unas iglesias netamente pentecostales que 5 minutos de liturgia y de ahí en adelante hasta que se cansan danzando, apartan las sillas, hacen un salón y empieza todo el mundo a danzar bien. No sé, cuesta ambientarse a ese sistema cuando uno tiene una formación ya, digamos, de que más acorde con las escrituras, ¿verdad? Con todos los términos que debe de llevar lo que es una liturgia. Los testigos de Jehová son otros problemas también. La obra cumbre de los testigos de Jehová parece que es Ellen White con su esta, el libro El Gran Conflicto, ¿verdad? Que tiene en ella su fundadora principal y que rechazan completamente la Trinidad y son muy dados, rechazan también la política, son neutrales en política y social y predican, la prédica de ellos es básicamente puerta a puerta. Eh, algunos principios prácticos de los testigos de Jehová, recuerden ustedes que los testigos de Jehová nosotros no los consideramos una iglesia porque niegan a Jesucristo como Dios verdadero. Entonces, Jehová como Dios único, rechazan la doctrina de la Trinidad, consideran a Jehová el Dios supremo y a Jesucristo su Hijo primogénito. Yo he tenido oportunidad de platicar con unos testigos de Jehová y lo que dicen ellos es, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Y no dicen que este es igual a mí. O sea, argumentos tienen, pero lógicamente los fundamentos teológicos de ellos no son los mismos de uno. Ahora, ellos utilizan la Biblia como guía principalmente para su propia edición. La traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras son las que guían la vida y sus libros, la Atalaya, el Despertar, todo eso. Creen en el reino de Dios, en su gobierno celestial real que pronto destruirá la maldad. Tienen una neutralidad estricta, no participan en política, no votan, no forman parte del servicio militar y no saludan banderas ni símbolos patrios. Pues tienen una predicación muy ágil. Si ustedes se fijan, creo que en el acto de en medio ellos tienen 3 puestos permanentes de atención al cliente con un set de revistas ahí, de Biblias, está uno por Expreso Americano, está otro por La Peniel, o sea que ellos todos los días ahí, por ahí los veo yo cuando paso por ese lado. Mantienen un código ético conservador, no fuman, no beben, no hacen absolutamente nada y rechazan completamente las relaciones extramatrimoniales. Bueno, eso nosotros también, ¿verdad? Y un hombre, el matrimonio es igual que nosotros, un hombre y una mujer. Uno de los problemas que tienen ellos es que no celebran días festivos de origen pagano que fomenten la adoración a criaturas o instituciones, la que incluye, por ejemplo, la Navidad, cumpleaños, Semana Santa, todo eso. Una de las cosas que cuesta entender, pero que es realidad, es que ellos se abstienen de donar sangre, basándose en mandatos bíblicos, no aceptan las transfusiones de sangre de ninguna manera. Y si de la vida de ellos depende de una transfusión de sangre, se muere el hermano, pero no le dan sangre. Esa es parte de la experiencia que uno ha vivido. Hay unos problemas también en las diferencias entre la teología y la adoración. El movimiento evangélico tradicional puede
suele enfocarse en decisiones personales carismáticas. La Iglesia Reformada se basa estrictamente en la teología de Calvino Lutero, creyendo en la soberanía absoluta de lo estructurado en la Biblia. Las diferencias específicas entre la teología abarca cuatro áreas. La soberanía de Dios. La Iglesia Reformada sostiene los 5 puntos del calvinismo: la elección incondicional y la gracia irresistible, que soberanamente a quienes se salvarán. Los evangélicos tradicionales se inclinan por el arminianismo, donde la salvación depende del libre albedrío y de la gracia de Cristo. La alianza y los sacramentos, la tradición reformada en la teología del pacto, donde el bautismo infantil reemplaza a la circuncisión y son medios de gracia espiritual. Los evangélicos tradicionales solo practican el bautismo en creyentes por inmersión y tienen una edad establecida y no hay niños, personas con conocimiento, y eso es por una obediencia a las enseñanzas de Cristo. La Iglesia enfatiza la predicación expositiva, libro por libro, la lectura de los credos históricos y cánticos tradicionales. Los evangélicos no suelen tener cultos modernos, uso de música de alabanza contemporánea y a veces libertad para manifestación de lenguas. Miren, en la Iglesia Reformada yo no he visto que hablen lenguas. Yo he visto únicamente en la Iglesia Evangélica y en los pentecostales que el hablar en lenguas es como un requisito. El movimiento reformado se rige por credos y confesiones históricas, como la Confesión de Westminster, y por los consejos de ancianos. El evangelismo suele ser más independiente y congresional. Miren, el documento de fe de Westminster es un documento de 33 capítulos que es una confesión de fe por materia. Ellos tienen una confesión para la Santísima Trinidad, una confesión para la creación, para la providencia, para el arrepentimiento, para el matrimonio, para el divorcio, para el bautismo. En su forma original, esto fue en 1647, pero ellos todavía lo conservan. La iglesia, la teología cristiana es el estudio sistemático y racional de las doctrinas religiosas basadas en la Biblia sin tradición. La tradición es católica, pero ellos sí lo incluyen en la teología, la tradición. Se divide en varias ramas, pero la importante es la cristología y la soteriología, o sea, la doctrina de la salvación, y la escatología acerca del fin de los tiempos. Para eso tenemos mucha información acerca del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Las principales corrientes ideológicas, tenemos que la teología católica romana, fundamentada en las Sagradas Escrituras y la tradición. La ortodoxa, centrada en la liturgia, en la tradición y en la liturgia y en los misterios divinos, evitando la centralización papal. La teología protestante basada en los principios de una sola escritura, la Biblia como única autoridad y la sola fe, la salvación. El sacerdocio es de todos los creyentes si se preparan. La teología de la liberación es un enfoque latinoamericano desarrollado en el siglo XX que interpreta las escrituras desde una acción preferencial, y también está últimamente la teología de la prosperidad. Lo que no me gusta de la teología de la prosperidad es que, según ellos, cantando se hace el dinero, porque la teología de la prosperidad se basa en ver cómo, cómo se sale de la pobreza, pero no sé a qué precio, ¿verdad? Porque
Y yo he visto mucha gente que es como, que es como motivacional, no es espiritual, no que es motivacional la enseñanza. Los principales religiones del mundo que se agrupan principalmente, pues digamos que es el cristianismo, ¿verdad? Con más de muchos millones de personas, que son las más, y lógicamente son la más practicada, creo que es el cristianismo, aunque por número no, ya que el Islam, el Islam también es una religión monoteísta abrahámica fundamentada en el Corán y las enseñanzas del profeta Mahoma. El hinduismo, considerado una de las religiones más antiguas, es de tradición politeísta, se centra en el karma, en la reencarnación. El budismo es un sistema filosófico espiritual dinámico originario en la India, tiene su origen con Siddhartha Gautama, y el principio fundamental del budismo es alcanzar la felicidad suprimiendo los deseos. El judaísmo es la religión monoteísta abrahámica más antigua, centralizada en la alianza entre Dios, Yahvé y el pueblo judío. Se fundamenta en la Torá. Además de estos, existen otras religiones como en Japón el sintoísmo, también está el taoísmo en China, confucianismo en China, o sea que religiones hay por todos lados, ¿va? Pero la diferencia es que ninguna tiene como eje principal de su desarrollo a un Cristo resucitado, ¿verdad? Y creo que ahí es donde la religión de nosotros desvanece todas las demás. Hay una, allá por 1960, yo escuchaba hablar en San Pedro Sula de la fe Bahá'í, que era una religión monoteísta fundada en Persia en el siglo XX. Sus principios fundamentales se centran en las unidades y la unidad de todas las religiones, promoviendo la paz mundial, la igualdad y la eliminación de todo tipo de prejuicios. Con millones de seguidores en todo el mundo, los pilares principales de esta fe Bahá'í se pueden resumir en 4 puntos. La revelación progresiva, que no es muy importante, por eso solo se las voy a mencionar. La unidad de la humanidad, centro espiritual mundial y administrativo que tiene la religión, o sea, la fe Bahá'í, y no existen clérigos ni rituales complejos. Sus prácticas son individuales, incluyen la oración diaria, la meditación, el ayuno y la lectura, y decisiones administrativas son tomadas por consejos electos locales, nacionales y mundiales. El profeta fundador de la fe Bahá'í fue Bahá'u'lláh, y el libro principal es el libro de la certeza, pero hay un manual de obras selectas para cada una de las especies que ellos, de las religiones, yo no sé cómo llamarlas, de los ritos que ellos tienen. Eh, ya cayendo al plano más, más hondureño, más centroamericano, podemos decir que las misiones evangélicas en Honduras han sido clave en el desarrollo social y espiritual del país. Históricamente, los pioneros son Albert Bishop en Centroamérica, y por la iglesia morava que se desarrolló en la Mosquitia, y la iglesia Pierre. En la actualidad, Honduras cuenta con una de las poblaciones cristianas evangélicas más grandes de Latinoamérica, con más del 43% de su población que ha evolucionado al evangelismo tradicional, hacia un enfoque también ha excursionado o incursionado en la ayuda humanitaria integral. Las iglesias, mucha iglesia en Honduras, ayuda a los pobres en general. Los misioneros se organizan en brigadas médicas y odontológicas
dan asistencia social, infraestructura, educación y desarrollo, y hay algunas iglesias que sostienen con alimentos eh, a escuelas o a grados o a familias, y eso lógicamente los hace desarrollar una actividad educativa sin pretender ser docentes, desde luego, ¿no? Ahora, en un esfuerzo de expansión, la Iglesia Evangélica enfrenta frecuentemente desafíos derivados de la priorización del crecimiento numérico, sobre todo en lugares destacados. La falta de discipulado es uno de los problemas más serios que tiene el evangelismo, y el personalismo y la injerencia política. La injerencia política no es porque lo haga la iglesia, es porque los políticos no lo ven bien, que la iglesia participe en eso, porque como sabemos nosotros, el político le gusta mantener ignorante a la gente, y un evangélico no puede andar mintiendo, tiene que decir lo que pasa, y eso no le conviene a la casta política. Eh, el proceso de expansión se lleva con un pragmatismo y un evangelismo, un mercantilismo. Reducir el evangelismo es una simple oración de fe sin un arrepentimiento genuino, o promover el evangelismo trae beneficios materiales inmediatos a cambios de diezmos y ofrendas. Es un impacto que sufre el evangelismo. La deficiencia en el discipulado, la cantidad de asistentes sobre la formación de creyentes maduros, la falta de enseñanza bíblica y algunos pastores, pues sabemos nosotros de que por falta de conocimiento tienen algunas doctrinas erróneas. Hay mucho, se enfoca mucho en el liderazgo y la visión de una sola figura carismática. Normalmente es el pastor. En lugar de construir, a menudo genera divisiones si el líder falla. Miren, eso es normal dentro de las iglesias evangélicas, porque hay hermanos que no sé por qué ellos deciden irse de una iglesia y fundar su propia iglesia. Y yo conozco varios casos de ellos en San Pedro Sula, precisamente en una iglesia, Pierre. Vi que un hermano salió y se fue a fundar su iglesia, y económicamente es un éxito, pero espiritualmente no. Pero económicamente tiene una iglesia espectacular. Yo estuve hablando con él y se vincula la iglesia con los cultos a los hermanos, bueno, estos no son hermanos, a los narcos. Rechazan los sacramentos y la intercesión. Los católicos critican que el evangelismo reduzca o elimine los sacramentos tradicionales, sobre todo la Eucaristía, la confesión y el orden sacerdotal. Como ustedes, nosotros usamos Santa Cena, no la Eucaristía, como dicen ellos, ¿va? Y rehacen, critican mucho la no veneración de la Virgen y los santos, así como figuras como el purgatorio, que no es bíblico, pues son tradiciones, y ellos quieren que la gente lo tome como algo real. Una de las iglesias católicas también tiene una ausencia de una liturgia histórica. El catolicismo señala que las corrientes evangélicas han desechado siglos de historia litúrgica y de cultos por el carácter informal del concierto, del conocimiento, restando solemnidad y trascendencia a la fe. No creo que tengan razón, pero porque una verdadera iglesia evangélica no se aparta en ningún momento de la Biblia. Y los sacramentos que pregona la iglesia católica, pues nosotros sabemos perfectamente bien que son tradiciones que ellos las han adoptado. Ahora, las deficiencias históricas del evangelismo es la falta de profundidad teológica. No hay una formación bíblica rigurosa en la mayoría de los pastores.
lo que ha hecho en las congregaciones la falta que caer en una culturación, en herejías y en la influencia de ideologías extrañas o externas. Hay fragmentación denominacional. La Iglesia ha sufrido una división constante a lo largo de los siglos, lo que contradice directamente y debilita el testimonio público y su capacidad para abordar problemas sociales de manera integral. Muchas veces uno se pregunta, ¿por qué en el acto solo hay una iglesia católica y por qué hay 10 o 12 o 15 evangélicas? Y ahí está una de la fragmentación denominacional. Personalísimo y autoritario, la dependencia en líderes carismáticos en lugar de sistemas de gobierno eclesiásticos colegiados. Esto genera manipulación y estancamiento generacional. Un discipulado que puede crecer numéricamente, pero no se prioriza la evangelización, pero no logra conversiones. Hay tanta gente que recibe el discipulado, pero se va. Resulta, resulta una escasa madurez espiritual. Hay una desconexión entre la fe y la regulación y la realidad social. Se ha evidenciado una dificultad para aplicar los principios del Evangelio al ámbito ético y el pragmatismo. En ocasiones se ha adoptado una mentalidad empresarial y comercial para promover el crecimiento de las iglesias y sobre todo el evangelio regional, y fomenta un evangelio centrado en la prosperidad material. Miren, de esos nosotros tenemos montones de ejemplos, pero las críticas que se hacen a las iglesias evangélicas se centran por el uso de la teología de la prosperidad, la instrumentalización de la fe para obtener beneficios económicos y no doctrinal, y la fuerte participación política de ciertos líderes para imponer agendas conservadoras. Las principales objeciones son lucro y manipulación financiera. Hay una injerencia política, hay una intolerancia al dogmatismo, hay un enfoque empresarial y hay abusos de poder y escándalos. El, 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 Esta situación de la iglesia no hay que agarrarlo, no hay que verlo como un asunto general, porque miren, hay muchas iglesias que no entran en ese tipo de desarrollo económico integral. Es preocupante cuando uno ve iglesias que solo el dinero. Pues miren, el otro día platicando con un compañero de trabajo, con un amigo, con alguien con que me reúno regularmente, él va a una de las iglesias más famosas que hay acá en Tegucigalpa. Eh, Resulta que les mandan a cobrar los diezmos y les permiten que lo hagan con tarjetas de crédito. En mi opinión, eso degenera, ¿verdad? Porque endeudarse para diezmar no creo yo que sea lo correcto, ya que es de lo que uno gana, ¿verdad? No de lo que uno se endeuda. Y ellos lógicamente no hayan cómo hacer porque cuando acuerdan, hermano, usted debe 6 meses de diezmo y no saben si no tiene trabajo, no saben si tiene problemas en la casa, si se le enfermó, no, el diezmo es lo que importa, no hay un análisis. Y creo yo, por eso me gusta la forma en que lo maneja la iglesia nuestra. Y las promesas están claras y el castigo también está claro, pues. Pero creo que el otro día aquí a un vecino de la casa le vinieron a cobrar el diezmo y resulta que el señor tiene 6 meses de muerto. Vinieron con los recibos y entonces
Me preguntaron a mí, discúlpeme, ¿usted conoce al señor fulano tal? Sí, sí lo conozco. Fíjese, me dice que yo vengo de no sé qué de iglesia y vengo, me dice, a ver, me dice, ¿qué le pasa? Porque tiene 6 meses que no nos ha pagado el diezmo, me dice que venimos a ver, pagado, que no nos ha pagado el diezmo. Y le digo yo, pero es que el hermano murió, o sea que no les interesó cuando estuvo enfermo ni nada, solamente era una cuenta bancaria. Y esas críticas es de lo más, de lo más fuerte que hay en muchas iglesias, ¿verdad? Ahora hasta salen chistes de que, hermano, el Señor me ha hablado de que me ponga su carro a mi nombre, que Él lo va a bendecir más, póngame la casa, póngame sus bienes. Y eso de ninguna manera forma parte del Evangelio. En la familia de nosotros, bueno, yo no soy familia de él, de mi ex señora, y cuando digo ex señora es porque ya no vive, no porque la haya dejado. Eh, a un muchacho le quitaron un carro 4x4. Y cuando el papá le preguntó al muchacho que por qué lo había dado, la respuesta que dio fue que se lo habían robado, que lo habían asaltado y después lo ven en la iglesia, el carro. Ay, y ni modo, no lo pudieron recuperar porque el traspaso estaba hecho. ¿Cómo lo hicieron? Yo no sé. Es el peligro que se corre en las eh, diferentes congregaciones. Concluyendo, quiero decirles, compañeros, que la gran cantidad de denominaciones evangélicas se debe principalmente al principio protestante de la libre interpretación de la Biblia y a la autonomía de gobierno de cada congregación. Esto ha permitido que a lo largo de los siglos surjan diferentes grupos por diversas razones teológicas, culturales y prácticas. Los factores principales que explican esta diversidad de iglesias eh, y se da todo, sobre todo por la Reforma Protestante, ¿va? El movimiento liderado por Martín Lutero en el siglo XVI rechazó la autoridad papal y promovió que la Biblia es la única autoridad y que cualquier creyente puede interpretarla. Miren, yo no creo que cualquier creyente pueda interpretarla, puede leerla, que es diferente, pero ¿cuántas veces no me pasó a mí que leía la Biblia como cualquier periódico y no entendía lo que estaba leyendo? Porque realmente, según entiendo yo, para poder eh, entender, discernir, comprender, desarrollar todo lo que uno pueda desarrollar, se necesita el Espíritu Santo y sin él no se puede hacer nada. El movimiento liderado por Martín Lutero en el siglo XVI rechazó la autoridad papal y promovió que la Biblia es la única autoridad. Esto abrió la puerta a distintas corrientes teológicas como la luterana, reformada o metodista, diferencias en doctrinas secundarias, aunque todas las iglesias evangélicas comparten creencias esenciales como la Trinidad o la salvación por la fe, existen desacuerdos en temas de menor trascendencia. Esto incluye la forma del bautismo, el rol de los dones espirituales, el liderazgo de la iglesia, la interpretación de profecías, formas de adoración y cultura. Distintas culturas y épocas han adaptado la liturgia y la música para conectar mejor con sus comunidades, lo que ha dado origen a corrientes modernas, como el movimiento pentecostal o la iglesia carismática. El enfoque misionero y evangelístico con la expansión global del evangelio, muchos misioneros fundaron nuevas redes de iglesias adaptadas a las realidades locales, muchas veces sin una conexión institucional directa con su sede original. Eh, la iglesia evangélica abarca muchas familias teológicas, las más conocidas son las bautistas, priorizan el bautismo de adultos por inmersión y la autonomía de cada congregación local. Pentecostales y carismáticos ponen un fuerte énfasis en la obra del Espíritu Santo, la sanidad divina y dones como el hablar en lenguas.
Están los presbiterianos y los reformados enfocados en la soberanía de Dios y gobernados por un cuerpo de ancianos elegidos. Los metodistas destacan el equilibrio entre la fe y las buenas obras con un sistema de gobierno episcopal supervisado por obispos, no denominacionales. Las iglesias independientes que deciden no afiliarse a ninguna organización o concilio tradicional operando de manera autónoma. A pesar de estas diferencias estructurales, la mayoría de estas denominaciones comparten los mismos criterios fundados y cimentados en la figura de nuestro Señor Jesucristo. El movimiento pentecostal surgió a principios del siglo XX buscando retornar al poder espiritual del libro de Hechos. El origen no se atribuye a un solo fundador, sino a un avivamiento de sanidad, de santidad, que se desarrolló en los Estados Unidos. Las diferencias doctrinas radican en la naturaleza de la santidad y la Trinidad. Orígenes del movimiento pentecostal nació como una reacción frente al cristianismo tradicional, percibido como carente de vitalidad espiritual. Sus raíces provienen de los movimientos de santidad metodista y las convenciones del siglo XIX en Topeka, Kansas, en 1901. Es una escuela bíblica liderada por Charles Forbes Parham. Se concluyó que el hablar en lenguas era la evidencia bíblica del bautismo en el Espíritu Santo. El avivamiento de la calle Azusa, liderado por William J. Seymour, impuso la expansión global del movimiento. Las diferencias doctrinales entre las dominaciones en cuanto a las doctrinas principales, la inmensa mayoría de las ramas coinciden en hablar en lenguas, lo que se llama glosalalia. Es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Las diferencias más importantes entre dominaciones se dividen principalmente en tres corrientes. Los pentecostales wesleyanos, la teología, consideran que el bautismo del Espíritu Santo es una tercera obra de gracia, posterior a la salvación y una obra específica de purificación. Las denominaciones incluyen la Iglesia de Dios, la obra que la Iglesia Pentecostal Bautista, que es una obra consumada, rechazan el segundo paso de la santificación, argumentando que la justificación por la fe lo cubre. El bautismo del Espíritu es un revestimiento del poder disponible para cualquier creyente salvo. Las Asambleas de Dios y la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular y los pentecostales en el nombre de Jesús son no trinitarios. Rechazan la doctrina ortodoxa histórica de Dios en tres personas, afirmando que Jesucristo es la única manifestación de Dios. Bautizan en el nombre de Jesucristo y no en la fórmula trinitaria. Destaca la Iglesia Pentecostal Unida. Las diferencias claves con el cristianismo tradicional es el bautismo en el Espíritu Santo. Los pentecostales enseñan que esta es una experiencia distinta y posterior a la conversión. Existe una prevalencia y fomento activo de carismas y practican la profecía, la sanidad divina y el hablar en lenguas como parte fundamental de la liturgia. El énfasis en el evangelio completo centra su fe en cuatro pilares: Jesucristo salva, Jesucristo salva, bautismo con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo sana y el Espíritu Santo vuelve otra vez. Yo lo único que les puedo decir, queridos hermanos, es que tanta iglesia, tanta denominación evangélica, porque la mayoría de todas las iglesias evangélicas que hay, todas tienen la misma Biblia. Y yo no sé, pero la Reina Valera y el 1960, algunas veces utilizan la nueva versión internacional, otras utilizan
otros tipos de Biblias, pero realmente es la misma Reina Valera, lo único que aplicada a, 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 a los intereses de cada iglesia. Una de las pláticas que yo sostuve con el hermano Elmer, previo a iniciar con las clases, es decir, ¿cuál es la razón para que exista tanta iglesia? Si ustedes se fijan, nosotros ahí en el ATU tenemos, en esa misma línea del sector donde está la nuestra, allá donde había una cooperativa hay uno, al nomás pasar el anillo hay otra. Más abajo está la Peniel y está otra que no sé cómo se llama. Allá por donde vivo yo hay otras. Está la Centroamericana. O sea, ¿por qué tanta iglesia? Y con la misma Biblia. Y con la misma Biblia. Porque si usted busca la iglesia centroamericana, la misma Biblia nuestra, ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Por qué somos tan diferentes? No creo yo que sea en todos los casos el liderazgo del pastor, porque hay pastores que uno no los conoce. Sí, yo conozco aspirantes a pastores, pero se quedan en aspirantes a pastores. Gracias a Dios, la enseñanza que uno recibe es correcta, es limpia, es sana, y no es cuestión de que yo quiera ser pastor, es que Dios me haga pastor. Miren, muchos que intentan las cosas sin ponerlas en manos del Señor, pues el Señor los escarmienta, ¿verdad? Y los hace que regresen o que fracasen. Entonces es mejor no tentar a Dios, ¿verdad? Porque uno le pide a Dios, pero va haciendo lo que quiere uno, no la voluntad de Dios, y ahí es donde uno falla. Si yo le pido al Señor que me ayude en algo, yo tengo que dejar que Dios me hable. Pero si yo le pido al Señor, Señor, quiero comprar una casa, pero antes de comprar la casa estoy comprando el carro, ¿qué es lo que estoy pidiendo realmente? Entonces, uno debe de tener tiempo para la oración, tiempo para la meditación y pedirle mucho discernimiento, mucho, pero mucho discernimiento a Dios. Porque lo peor que podemos hacer, hermanos, es creer que estamos haciendo las cosas buenas y en realidad son malas. Y eso sí no lo podemos permitir. ¿Verdad? Si alguien se da cuenta que estamos haciendo las cosas malas, pues a lo mejor no nos van a decir en la cara a nosotros, usted está haciendo esto malo. Pues entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que le revele a cada uno de nosotros los caminos correctos que debemos de seguir en esta jornada. Eh, Creo que aquí terminamos con la clase. Si hay necesidad de una nueva aparición, vamos a hablar el día domingo con el hermano Elmer, con la hermana Flavia y con la hermana Gaby, para ver si estamos bien o damos un reforzamiento general y nos pondríamos en comunicación en el transcurso de la semana. ¿Les parece, muchachos? ¿Estamos todos bien, queridos hermanos? Está bien, hermano Fred. Cualquier cosa, pues les avisaríamos a los hermanos. Sí. No sé, ya habíamos quedado nosotros en cómo íbamos a estar en todo lo demás, ¿verdad, hermana Gaby? Con respecto al tiempo, hermano. Tiempo, calificación y todo. Sí, 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 pero Cualquier, cualquier cosa lo cual- podemos platicar, hermano. En realidad que el programa está para 8 clases, pero si hay alguna necesidad de reforzar contenido o de algún contenido que no se pudo abarcar, pues se puede quizás extender una semana o sí, una voy a semana ver, más, ¿verdad? vamos. Entonces no habría Mire, problema si fuese necesario. mire, yo traté de hacer
la experiencia de la iglesia, de la historia de la iglesia de Honduras y en Centroamérica lo más breve posible, ¿verdad? Porque la que más nos debería de interesar a nosotros es la de Honduras. Pero la verdad es de que todas las fuentes indican que la historia de la iglesia evangélica en Honduras empezó en Copán, ¿verdad? Un misionero se fue a Santa Rosa de Copán y otros dicen de que ingresó por Florida a Copán procedente de la ciudad de Guatemala. Y es prácticamente lo único que queda por definir. Por lo demás, hermanas, el domingo nos reunimos en la iglesia, platicamos brevemente. Voy a tratar de estar, como siempre, temprano allá para hablar con el pastor y como me comunico con usted para que nos informe a través del grupo. Hola, Per- per- Aló. hola. sí, Sí, pastora, le buenas. escuchamos. Muchas bendiciones para todos, hermanos. Amén. Bueno, siempre disfrutando, ¿verdad? De la clase de mi hermano Pineda, pues aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo de nuevo, de repente cosas que se nos habían olvidado. Quiero solamente hacer un agregado a lo que el hermano mencionaba en relación a que todas estas iglesias evangélicas, ¿verdad? Que han surgido. Hasta el momento el hermano nos compartía de que se maneja la misma Biblia y me llamó la atención justamente ese comentario que el hermano hace porque hasta hoy, hermanos, hasta hoy podemos decir que las iglesias evangélicas estamos manejando una misma Biblia. Justamente hoy estaba viendo un informe, ¿verdad?, de estudiosos de la Biblia en Estados Unidos que obviamente porque son estudiosos de la Biblia, se dieron cuenta que las últimas Biblias que están tirando ya ahorita, 2026, tenemos que tener tanto cuidado, ¿verdad? Porque la apostasía está al rojo vivo. Estas Biblias se les está ya quitando textos bíblicos y dejándolas a conveniencia, ¿verdad? Ya sea de quien las manda a tirar o de las iglesias interesadas. Por ejemplo, descubrieron que en las Biblias de la nueva versión internacional, la nueva versión internacional y la del rey James, que esa no la utilizamos nosotros, pero la nueva versión internacional sí la usamos mucho, no tiene el texto de Mateo 17:21, que es el que dice que hay género que solo sale con ayuno, con oración y ayuno, ¿verdad? Entonces, y esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí no es ningún profeta hablando, no es ningún apóstol hablando, sino Jesucristo mismo. Entonces, están muy preocupados ahorita los estudiosos, los teólogos, ¿verdad?, de la Biblia, porque están viendo cómo la manipulación llegó ya, ¿verdad?, de una forma más fuerte, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Ustedes saben que por siglos, ¿verdad?, se ha tratado de manipular lo que dice la Biblia. Sin embargo, siempre se ha tratado de mantener, como nos decía el hermano Pineda también en otras clases, se ha tratado de mantener, ¿verdad?, el espíritu en sí, el mensaje, ¿verdad?, que el mensaje de la Biblia, todo de Génesis, Apocalipsis, es Jesucristo, ¿verdad? Mande, Hermana Flavia, mande. por favor, mire, para enriquecer la información suya, yo leí por ahí en algún lado que están haciendo una Biblia gay, donde Así. ya no existe que Dios creó al hombre, sino que dice que Dios creó al ser humano. Correcto, correcto. Y hay también, bueno, en China, la comunista, ustedes saben que en China ¿Sí? eliminaron completamente la Biblia. Los que tienen la Biblia buena, ¿verdad? Sana, la tienen a escondidas, porque China creó su propia Sí, Biblia, ¿verdad? Ellos crearon su sí. propia Biblia para darle a la gente, obviamente, su propia doctrina, ¿verdad? Y las Biblias buenas de sana doctrina que tienen, el que la tiene a escondidas. ¿A qué? Esto, hermanos, es una cuestión sutil, pero que daña, afecta. Imagínense ustedes ya una Biblia a la que ya se le estén quitando partes tan importantes como las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces Sí. tenemos que tener cuidado y ojo, hermanos, los que tenemos Biblias de las viejitas, hombre, eso se ha convertido ya en un tesoro. Cuídela, cuídela, no se la deje al niño para que la rompa, para que la raye, para que la deshaga, porque ya se están terminando las Biblias
correctas, la Biblia con sana doctrina. Solamente quería compartir esto, mis hermanos. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Cuando yo me refería que usamos la misma Biblia, me refería a la Reina Valera. Y el problema que hay es de que si usted escucha la Biblia MacArthur, es Reina Valera, pero con el comentario de MacArthur. Si ves Scofield, es el comentario de la Biblia Reina Valera con el comentario de Scofield. Y así tenemos varias Biblias que realmente son Reina Valera, pero son comentarios apartes como Matthew Henry, como MacDonald, como todos ellos. A eso me refería yo que era la misma Biblia, pero sí está. Yo leí una Biblia de una iglesia que le puso un punto a la frase del momento que está Jesucristo en medio de los ladrones, que a mí me enseñaron y siempre le he leído que Jesucristo dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero en esa versión que leí yo decía, en verdad te digo hoy, punto, que estarás conmigo en el paraíso. Y entonces ya completamente diferente la frase y la oración. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo he aprendido, gracias a las enseñanzas que he tenido, porque yo no he tenido enseñanzas fuera de Filadelfia, de que antes de que uno va a leer la Biblia, hay que pedirle pero mucho discernimiento al Espíritu Santo. Amén. 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 Amén, hermano. hermanos, amén, amén. Amén, hermano. Amén. Eso es lo correcto. Amén. Pedir al Espíritu Santo su dirección. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no somos No hay nada nada. ni hacemos nada. Así es. Si no tenemos más, hermanos, concluimos hoy y vamos a platicar con el pastor y yo les informo después. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias, hermano Alfredo. Amén. Hermana Gaby, despídanos con una oración, por favor, en el nombre de Dios. Amén. Oremos, hermanos. Amén. Amado Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche, Señor. Gracias por concluir esta clase, Padre Celestial, porque todo el conocimiento, la información que hemos recibido, Señor, sea para edificación nuestra, Dios, para que también nosotros podamos compartirla a otros, Señor, y sigamos creciendo, Padre Celestial, en este discipulado, en el aprendizaje de tu palabra, Señor, y de tu sana doctrina. Padre, te pedimos que bendigas la vida de nuestro hermano Alfredo. Te damos gracias por su vida, Señor. Gracias por su disposición. Bendícelo, Señor. Su familia, suples todas sus necesidades, Padre Celestial. Y al igual te pedimos bendiciones para todos los hermanos que están aquí, Señor, reunidos, para que cada familia representada, Señor, esté bajo tu cobertura, Señor, y tu Espíritu Santo con nosotros. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, la alabanza y la adoración, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Buenas noches, Amén, bendiciones.